Muy buenos días. Este es un año de primicias. Hoy es la primera reunión. Además que bíblicamente el 7 es el número perfecto, ¿cierto? O sea que hoy va a comenzar a perfeccionarse la obra de Dios en cada uno de nosotros. Quiero que piensen quiero que pensemos más bien cada uno de nosotros en aquellas expectativas que al finalizar del año 2023, cada uno, no sé si lo colocó en un libro, lo hizo en una cartelera de sueños, o simplemente lo tiene usted escrito en su corazón. Creo que todos tenemos expectativas, ¿cierto? Creo que todos tenemos un anhelo de ver cómo cambian ciertas situaciones en nuestra vida. Puede ser una situación espiritual, una condición de volver a la presencia de Dios. Puede ser que haya conflictos familiares que necesitan ser resueltos. Puede ser una condición económica, una condición de salud. Cualquier expectativa, todos tenemos, ¿cierto?, la necesidad. Tenemos el anhelo que eso sea cambiado. Y creo que ninguno se escapa de eso. Por más de que tengamos resueltas de pronto todas nuestras necesidades básicas, siempre habrá en el ser humano una necesidad. Y gracias a Dios porque el Señor colocó en nosotros una necesidad. Porque si no existiera la necesidad de la búsqueda de Dios, seríamos, ¿cierto?, independientes de Dios y estaríamos tomando un rumbo equivocado. Y hoy lo que les quiero compartir es acerca de caminar en las promesas. Lo que muchos hemos prometido y nos han hecho promesas, muchas de esas las hemos incumplido y aparte de eso nosotros hemos incumplido también promesas que hemos hecho. ¿Cuántos no le han dicho al principio de año, este año yo me voy a comprometer, este año sí voy a ir a la iglesia, este año sí voy a ir a la célula, este año voy a hacer esto, y al finalizar el año usted hace el balance y no cumplió absolutamente nada de lo que le dijo a Dios? Dice en Eclesiastés 5 que cuando uno hace una promesa a Dios debe cumplirla conforme salió de su boca. Esa es la responsabilidad de un cristiano. Por eso uno no puede hablar ligeramente cuando uno es cristiano, cuando uno ha nacido en Cristo. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. A mí particularmente no me gusta decirle a una persona ligeramente sí. O de pronto cuando estoy también de oidor de la enseñanza, a todo decirle amén. Porque cuando yo digo amén, estoy diciendo que me comprometo a hacer lo que la persona que está acá me incita a que yo haga. Y debe haber responsabilidad en eso. Si usted no se siente seguro de hacer algo que aquí se dice, no lo diga, no diga amén, silénciese. Más bien vaya a su casa, ¿cierto? Medite en eso que escuchó y si decidió hacerlo, entonces haga un compromiso individual en el lugar secreto con Dios y dígale, Señor, sí lo voy a hacer. Eso es una responsabilidad cristiana. Caminar en las promesas implica esa seriedad y esa responsabilidad. Y haciendo este mensaje, caminando en la promesa, me puse a meditar al final de año acerca de aquellas promesas que el Señor me dio desde el momento en que yo llegué a la vida cristiana. No las recuerdo todas, pero recuerdo las más importantes tal vez que me son recordadas cuando de pronto siento que el rumbo se está desviando. Una es Isaías 42. El Señor ahí me hizo entender a mí, ¿cierto?, que yo era su hijo amado y que Él se complacía conmigo. Y eso fue tan importante, no es una cita bíblica nomás. De pronto otro la lee y dice a mí, pues, otra cita más. Pero para ese momento sí era muy importante que Dios afirmara mi condición de hijo de Dios, diciéndome eso. Y eso me impulsó a la vida cristiana. Y así muchas promesas que me senté a recordar. Pero digamos que en ese recibir la promesa y el obtener el resultado de la promesa hay un trecho largo. De pronto usted, no sé si tienen
promesas hechas, dadas por Dios en alguno, en un solo aspecto, en alguna cosa. No sé si pueden levantar la mano los que han recibido una promesa, es decir, una cita bíblica, ¿cierto? No algo que usted se inventó, sino una cita bíblica en la cual el Señor le dijo, le afirmó que esa situación de la cual usted está queriendo que sea transformada se llevará a cabo. ¿Quién ha recibido una palabra de esas? ¿Tan pocos? ¿Saben una cosa? Tener una palabra rema, que es eso, es la garantía de la victoria. Quien no anda bajo la promesa de Dios, eso quiere decir, es que no lee la Biblia, o si la lee, tal vez la pasa de largo, o algo ocurre. Porque la palabra es una lámpara para los pies, o sea, para nuestro caminar. Está en la palabra el rumbo del cristiano, ¿cierto? En ella se determina y se fijan los senderos de los hijos de Dios. Solamente es a través de la palabra, no del sentir, porque uno a veces escucha a mucha gente, es que yo sentí de parte de Dios. Listo, usted lo puede sentir, ¿está respaldado por la palabra? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Su decisión, su deseo y su anhelo está respaldado por la palabra? Y recuerdo una situación específica, recién iniciado, estaba viviendo una situación de salud bien complicada, recién llegado. La verdad, nadie la sabía, solamente la sabía mi familia, el Señor y yo. Una situación de salud muy, muy compleja. Y en esa oportunidad había viajado a examinar un predio en el área rural de Maní y el carro se dañó, pero necesitaba tomarme un medicamento y el medicamento se me había quedado aquí en Yopal. ¿Saben? Sentí mucha angustia. Sentí en ese momento como que vino el terror, no el temor de Dios, sino el terror a que si no me tomaba el medicamento algo iba a suceder, ¿cierto? Que iba a avanzar la enfermedad. Y en ese instante sucedió algo muy especial, nunca se me va a olvidar. Una amiga cristiana, en ese lugar donde pues no había luz, hace muchos años, hace 20 años, me dijo, Diego, ¿por qué no te vas? Allí hay un lugar donde te puedes sentar. Y sí, me fui a un lugar separado de la casa principal allá en esa área rural. Y ese día había algo muy especial y es que el cielo estaba completamente despejado y lleno de estrellas. Y me quedé en un silencio un buen rato observando el cielo. Y yo sentí tal vez lo que el Señor le dijo a Abraham cuando le dijo, sal de tu tienda y mira las estrellas. Y esa fue como un primer acercamiento a la promesa. Ahí el Señor le dijo a Abraham que iba a ser un padre de multitudes. Y en ese momento pues no era casado y no deseaba tener familia. Que era lo más curioso. Ese no era mi deseo, pero sí es el deseo del corazón de Dios. Y perdóneme porque veo más sin gafas que con gafas. Digamos que en ese instante Dios me dio a mí la palabra y me inquietó acerca de algo que era imposible físicamente y era tener hijos. Pero el Señor ahí me estaba diciendo que yo iba a tener la facultad de procrear. Y de pronto cualquiera diría, pues claro, genéticamente es procrear físicamente a alguien de la sangre de uno, pero no era eso, era otra cosa. Era engendrar y procrear personas para el Señor, ¿cierto? Y eso era una locura, para mí era una locura. Y de pronto Abraham se sintió así, ¿cierto? Y de eso es lo que yo quiero compartirles. Cuando viene la promesa, ¿cierto? Es cuando vienen momentos muy difíciles. Es cuando uno está viviendo el momento agobiante, el momento duro. Pero la promesa viene porque fija un rumbo en la vida de un cristiano. Si ustedes no tienen hasta el día de hoy una promesa de parte de Dios, yo los invito y los motivo a que la busquen en el lugar secreto, porque el Señor la puede dar. Si se siente desorientado o desorientada acerca de esa situación, busquen la presencia de Dios y en la palabra lo que el Señor quiere hacer, no lo que usted quiere que Dios haga, que es muy diferente, ¿cierto?
Y quiero compartirles 4 cosas en esa enseñanza. Primero, que a través de la vida de Abraham podamos entender la importancia de la promesa de Dios para cada uno de nosotros. A través del ejemplo de Abraham podemos nosotros tomar una enseñanza para nosotros, porque el Señor no lo hizo solamente en Abraham, lo hace también en nosotros, porque Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y será siempre. O sea que el Señor siempre va a actuar de esta manera, va a actuar a través de su palabra, va a guiar los pasos de sus hijos. Lo segundo es la necesidad de tener una promesa en cada área de nuestra vida. Cualquiera que sea su necesidad, tenga una promesa. Lo tercero es aprender a descansar en la promesa cuando vienen las adversidades. Es que la tablet es desplegable. Perdón un segundo. Y lo cuarto es actuar en la fe hasta obtener el resultado de la promesa. 4 cosas que debemos tener en cuenta. La primera, a través de la vida de Abraham, vamos a entender por qué es importante una promesa, ¿cierto? Dios le prometió darle a Abraham, en muchas ocasiones le dijo que iba a ser padre de naciones y que multitudes de naciones iban a salir de él, ¿cierto? Y cualquiera entendería que sería por procrear físicamente hijos, pero el Señor le estaba diciendo algo superior a lo que de pronto nosotros entendemos que es tener una familia con unos hijos. Era una promesa mucho más amplia. Y entre el momento en que el Señor le dio una palabra a él y se cumplió la promesa dada por Dios, pasaron aproximadamente 25 años. Pues creo que lo dice la palabra y creo que los teólogos que han estudiado esto lo afirman. Pasaron 25 años desde que él recibió esa promesa. Y voy a hacerles aquí un recuento. En Génesis 12, del 1 al 6, Dios llama a Abraham y le anuncia la promesa por primera vez. Le dijo que él iba a ser padre de multitudes. Ahí le dijo eso, ¿cierto? Yo te bendeciré, ¿cierto? Y haré de ti una gran nación. En Génesis 15:4 le dijo el cómo. En la primera le dijo qué iba a hacer. En la segunda le dijo el cómo, dándole un hijo. Voy a hacerte padre de multitudes, dándote un hijo. Y en ese momento, ahí en ese capítulo 15:4, hizo un pacto con Abraham y le señaló la tierra que heredaría. El cómo, el qué y el cómo. En Génesis 17, 24 años después, ratificó la promesa y selló el pacto con una señal que fue la circuncisión, símbolo de la santificación. Y esto es clave. Queremos promesa cumplida de parte de Dios, pero sin llevar una vida de santidad. Y sin santidad, ¿qué? ¿Cómo? No. ¿Qué dice la palabra que sin santidad qué? No podemos ver a Dios. Queremos ver el milagro, queremos ver el favor, que Dios actúe así, pero no queremos vida de santidad. Por eso el Señor llevó a Abraham en ese proceso a que se circuncidara. Ya nuestra circuncisión no es física, es del corazón. Es erradicar el mundo de nuestras vidas. Si usted toma trago, déjelo. Si a usted le gustan los viciecitos como los juegos de azar, déjelos. Porque sin santidad no podemos ver a Dios ni el favor de Dios. Luego en Génesis 17, 19, Dios le anuncia el tiempo del cumplimiento de la promesa. Le dice, en 1 año te visitaré y tendrás un hijo en tus manos. Ya le fijó tiempo. Y en Génesis 18, Dios envía a los ángeles, y algunos dicen que el mismo Jesucristo, para confirmar el nacimiento de su hijo. O sea, se lo dijo antes, pero vuelve y se lo ratifica enviándole ángeles para que le digan, sí, tú vas a tener un hijo. Ahí escucha a Sara, incrédula, se ríe, pero el Señor le dice, a pesar de que tú no crees, vas a tener un hijo. Y finalmente en Génesis 21, del 1 al 2, dice el Señor, dice la palabra, que la promesa comenzó a realizarse con el nacimiento de Isaías. Con él, ¿cierto? Se dio la nación que el Señor le había prometido.
25 años o 24 para cumplir esa palabra. Me gustaría que buscaran Números 23, 19. Si la tiene su Biblia física o si la tiene en su celular, yo les invito que si pueden la busquen, porque vamos a hacer algo, vamos a leer todos esta palabra, todos al mismo tiempo, no importa la versión que usted tenga. ¿Saben por qué? Usted mismo va a confesar lo que Dios hace, no lo que Diego Zapata hace y dice en este altar. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Listos? ¿Ya la buscaron? Es importante que usted la lea y la confiese, que usted la confiese, usted confiese la palabra. Bueno, yo les voy a leer esta versión, pero ustedes la van a leer al mismo tiempo en la versión que tengan. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amén y amén. La palabra lo dice, no lo está diciendo Diego Zapata, lo dice la palabra, que lo que Él dice, el Señor, ¿cierto? Y nos promete, Él no se va a arrepentir, porque Él es fiel hasta el final. Y espera que nosotros seamos fieles como Él es fiel con nosotros. Y así no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Eso es lo más bonito de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué leemos esta palabra? Es afirmar que la promesa, si usted tiene una promesa el día de hoy que no se ha cumplido, Dios la cumplirá. Dios la cumplirá. Dios la cumplirá. Es así, lo dice la palabra. ¿Por qué dudamos? De pronto usted piensa en ese hijito que ha sido una maravilla, ¿cierto? Y no está en la iglesia, está en otro lado. Dice, pero es que le he hablado tantas veces, le he predicado, le he pegado, he hecho de todo. Y nada, Dios prometió algo. Si usted tiene una promesa, una palabra rema de respaldo para que usted sepa qué va a hacer Dios de ese varón o de esa mujer, créalo. Créalo, ¿cierto? Eso es en cuanto a lo que el Señor hizo a través de Abraham. Lo segundo es que debemos tener promesas para cada área de nuestras vidas. Dios tiene una promesa para todos. ¿No lo creen? El hecho de que usted no la sepa ahorita no quiere decir que Dios no tenga una palabra y una promesa para usted. Lo que pasa es que usted tiene que buscarla, ¿cierto? Dios no va a llegar a su puerta a golpearla y decirle, aquí le tengo la promesa. El esfuerzo también es personal. En Santiago 2, y el Señor me habló mucho de eso a final de año, dijo, la fe sin obras es muerta. Y hay muchos creyentes, pero no operan en la fe. De pronto yo lo he hecho también, ¿cierto? No estoy exento. Que Dios le da una palabra, uno no la obedece y por lo tanto no ocurre nada. El Señor da la promesa, pero nosotros debemos ponerle, ¿cierto?, como las piernitas a la promesa para que se haga realidad. El Señor le dio órdenes, no sugerencias a Abraham. Le ordenó cosas. Una la incumplió. Bueno, no le había dicho eso, pero incumplió algo. Él dijo que le iba a dar un hijo, uno, pero se dejó ayudar de su esposa y la embarró. Tal vez fue la única vez que Abraham la embarró. De resto él obedeció todo lo que el Señor le dijo. Todo, inclusive después de que el Señor le entregó su hijo, le dijo que se lo entregara en sacrificio y él detuvo su mano de quitarle la vida a su hijo. Pero en todo obedeció a Abraham. Entonces, qué bueno que nosotros le pongamos acción a la fe. En 2 de Pedro 1, del 3 al 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo hay a causa de la concupiscencia. Hay grandes y preciosas promesas, pero si
Su libro, su Biblia está muy bien guardada en un anaquel o al lado de su mesita de noche, muy linda, despercudida y desempolvada, pero no usada, no sirve para nada. El método hipnopédico no funciona en la vida cristiana. Que yo me acuesto debajo de la Biblia y el conocimiento fluye en mi cerebro de manera sobrenatural. No, hay que leerla, hay que atenderla y hay que obedecerla. ¿Pero por qué me miran así? El Señor lo dice en Deuteronomio 28. Si escuchares atentamente mi voz y las pusieras por obra, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Nosotros ni siquiera tenemos que ir corriendo detrás de ellas, ¿cierto? Entonces la promesa nos da un rumbo señalado por Dios y se hace efectiva mediante la fe. Si Dios nos ha dado una promesa, recordémoslas, todavía están vigentes. Nosotros somos los que la hemos aplazado. Dios no ha fallado, somos nosotros. Si no tiene una promesa, pídasela a Dios. Hoy haga ese compromiso. Es su necesidad. No está pidiendo por la necesidad de al lado, ni siquiera por la de su esposo. Pida por la suya o su esposa. Pida la suya. Pida orientación de Dios. Pida una palabra rema. Y no esté dando vueltas, como dice Corcho, como en un remolino, donde no hay posibilidad de salir del conflicto porque no hay orientación de parte de Dios. Se necesita la promesa. La promesa te da esperanza y te anima a continuar. Lo tercero, descansar en la promesa de Dios te da la certeza, la paz, la seguridad, porque proviene de una fuente confiable del deseo del corazón de nuestro Padre. Si el Señor dice algo acerca de uno de nosotros, confíe que el Señor no es mentiroso. Ahí lo leímos en Números 12. Si el Señor dice que yo soy su hijo amado, no quiere decir que yo sea perfecto. Y el Señor nos ama en medio de nuestras imperfecciones, pero lo que no va a cambiar es que el Señor nos ama. Eso no va a cambiar. Así estemos en desobediencia, el Señor no va a dejar de amarnos, porque su palabra lo dice así. Y cada vez que yo me equivoco, yo voy a esa palabra y digo, Señor, yo soy tu hijo amado en quien tu alma se complace. Y claro, pues obviamente me siento reargüido porque la he embarrado, he dicho lo que no es, pienso lo que no es, hablo lo que no es, bueno, en fin. Pero la promesa está ahí. Digo, bueno, Señor, me aferro a eso que tú me amas. Tú no me amas porque yo sea bueno o porque sea malo, simplemente me amas. ¿Quieres que cambie? Sí, pero me sigues amando. Así siga haciendo lo malo. La adversidad siempre será parte del proceso. Abraham las tuvo que resolver una a una confiando en Dios. Ahora preguntémonos, de esas promesas que los que alzaron la mano acá tienen, ¿no han tenido adversidades? ¿No han visto la oposición? Claro que sí. ¿Quién dijo que la vida cristiana es sin silibín, param pim pim y ya apareció todo lo que uno quiso? No. Hay que caminar en la promesa, hay que caminar, hay que perseverar. Santiago 1:12 dice acerca de la adversidad, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Y sabe cuáles son los que aman a Dios? No los que dicen tengo un sentimiento por el Señor. El Señor mismo lo dijo en uno de sus evangelios: el que me ama cumple mis mandamientos. Amar a Dios no es una cuestión de emociones. Ay, es que el chuchito es tan lindo. Es una cuestión de cumplimiento a la ley de Dios. Esa es la demostración del amor de un cristiano a Dios. Entonces, si usted dice que ama a Dios pero no cumple los mandamientos, revise qué tanto ama a Dios. Eso mismo me lo digo para mí, ¿cierto? Abraham recibió la promesa directamente de Dios. Ahora, todo aquel que quiere participar de las riquezas divinas tiene a un gran mediador de un nuevo pacto superior y maravilloso, y ese es Jesús. La promesa para el pueblo de Israel llegó a través de Abraham. Nosotros la recibimos a través de un pacto superior,
el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que las promesas son mejores que las del antiguo pacto. Son mejores, porque vienen selladas, son eternas, son inconmovibles. No se pueden arrebatar lo que Dios ha dado, no se puede arrebatar, porque está mediante un sacrificio mucho mejor que el que se hacía con becerros y con ovejas. Cuarto, conquiste la promesa por medio de la fe. Se requiere concretar la promesa con actos de fe a diario. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. No pretendamos que Dios haga todo. Por acá hay un dicho que me lo aprendí en Casanare, ¿sí? Quieren que les hagan el chino, se los ponga Juan y los bautiza. O sea, que todo el mundo haga, pero no hago nada, ¿cierto? No, nosotros debemos operar en la fe, nosotros debemos actuar en la fe, y en eso fallamos mucho los cristianos, ¿cierto? Porque desfallecemos en la fe, nos desanimamos con las circunstancias. Abraham fue el gran héroe de la fe y se le hizo justicia a su deseo de tener heredad. Respecto a conquistar las promesas, el pastor César Castellanos nos enseña que para llevar una vida próspera, de acuerdo a Génesis 1:28, donde dice que Dios bendijo al hombre para que fuera fructífero, se multiplicara y ejerciera autoridad. Con base en esa palabra, se entiende que nosotros alcanzamos una vida fructífera. Si usted quiere tener una vida fructífera en su familia, aplique esto. Si lo quiere tener en su vida económica, aplíquelo. Pero ¿qué dice el pastor? Fructificar, y miren que yo se los digo muy honestamente, vine a entender este principio hace muy poco, leyendo un libro que se lo recomiendo, del pastor César Castellanos. Se llama Sueña y ganarás el mundo, ¿sí? Y él explica esta cita bíblica y dice que fructificar es vivir en santidad. Es el primer fruto, Romanos 6:22, porque el fruto de la salvación es la santidad y el resultado es la vida eterna. Sin santidad no podemos ver a Dios. La fructificación comienza por una vida de santificación. Y pues de pronto es que necesitamos entrar en tiempos de santificación para ver el resultado de la promesa. La santidad requiere obediencia. Una cosa va conectada con la otra. Segundo, ¿qué es la multiplicación? Esa me pareció bien tremenda, porque uno dice multiplicación, pues uno lo ve en dinero, pues tener más plata, en un ministerio tener más discípulos, sí, claro. Pero debe ser ligado a esto, que multiplicar es replicar la santidad en todas las generaciones, incluida a los que están prestando un servicio a Dios y tienen un ministerio. Que se replique la santidad, que podamos ser portadores de una vida en santidad para que los que nos ven quieran también imitar la santidad, no la perfección, la santidad. Tercero, señorear es gobernar, y es el resultado de una multiplicación en santidad. Y me cuestioné mucho, Señor, creo que debo revisar mi santidad, porque si hay áreas de mi vida que no están funcionando es porque no he cumplido este precepto que dice la palabra. Ahora yo les tiendo este mismo pensamiento y esta misma reflexión mía a ustedes. ¿Por qué no ha operado el resultado de la promesa? ¿Cierto? ¿Por qué no hemos visto eso que tanto anhelamos? De pronto en algunas de esas hay una falla. La fe requiere acciones: confesar la promesa, visualizar la promesa, perseverar hasta obtenerla y confiar en Dios. 4 cosas sencillas. Ahora, dice finalmente, que ya está el tiempo a punto de acabar, dice en 2 Corintios, no sé si Manuelito me pueda acompañar, 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en mayúscula, y en el amén, en mayúscula, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Más clarito no canta un gallo, dicen por ahí, ¿cierto?
Volvámoslo a leer, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, que es Jesucristo. En Él son las promesas. Por medio de nosotros, o sea, que se hace efectiva porque nosotros operamos en la promesa para la gloria de Dios. ¿Usted quiere glorificar al Señor? Permita que Dios cumpla la promesa en su vida. Muchas veces nosotros somos los que nos oponemos al cumplimiento de la promesa. No es su esposa, ni su esposo, ni su hijo, ni el discípulo, ni el pastor, ni el vecino, ni el jefe de la empresa. Somos nosotros. Y esto lo digo con tanta seguridad que Abraham tuvo que sortear muchas situaciones difíciles. 2 veces negó a su esposa. Dijo que era su hermana. Era una mentira, una verdad a medias. O sea, finalmente era una mentira. Tuvo que enfrentar a reyes poderosos. Tuvo que enfrentar en una circunstancia a un rey que tenía un ejército de 3.000 soldados. Y habían 318 hombres que no eran guerreros, nunca habían cogido un arma, pero con la fe de Dios fue y derrotó a ese ejército. Tremendo, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque obedeció. Porque él operó en su fe y lo que el Señor le dijo fue y lo hizo. Nos falta eso, iglesia. A veces le pedimos tanto a Dios, le exigimos a Dios tantas cosas. Estamos reprochándole a Dios porque esto no pasa, porque esto no me da, porque no tengo empleo, porque en mi casa esto. Pero lo que hay que mirar es nosotros qué es lo que estamos fallando y qué es lo que debemos corregir. Hay una gran cosecha, ¿sí saben? Los campos están blancos. Cualquiera que sea su campo blanco, sea su familia, sea su vida material, o su vida ministerial, su vida espiritual, ese es un campo blanco. ¿Cómo lo va a conquistar? ¿Sentado en la casa lamentándose? ¿Reprochándole a Dios y cuestionando sus decisiones? ¿Echándole la culpa a Dios de todo lo que pasa? Para conquistar y tener una gran cosecha, se necesita tener un cambio también de actitud, ¿cierto? Y quiero orar por aquellos que han perdido la confianza en Dios. Aquellos que creen que Dios nunca les va a hablar y dudan que Dios prometa algo. Vi que muchos no alzaron la mano hoy. No quiero cuestionarlos, no es mi propósito. No estoy para eso. Pero sí quiero decirles algo. De pronto muchos sentados, como alguna vez yo, sin ser cristiano, fui a una iglesia y yo decía, ¿Dios qué va a hablar? Aquí la gente se inventa y dice que Dios les habla. Y de pronto muchos están acá, aún siendo cristianos, diciendo, ¿Dios qué va a hablar? ¿Cómo uno puede escuchar una voz de una persona que uno no busca? ¿De qué boca va a salir una palabra si no hay una persona al frente que me hable? ¿Y sabe de qué habla eso? De la búsqueda de Dios. Cualquier cosa que usted quiera emprender este año, no lo haga sin haber ido a la presencia de Dios. Porque si no tiene una promesa es porque usted no va a la presencia de Dios. Y muchos dirán y se enojarán de pronto conmigo cuando yo hago esos comentarios. Dirán, no, yo en mi casa oro. Sí, los fariseos oraban, los fariseos hacían ayunos, daban ofrendas, cumplían la ley, pero no buscaban a Dios. Eso es una gran diferencia. Y quiero orar por esos que están en esa condición. También los que han vivido tiempos de desánimo, de desesperanza, que se han resignado a que pase el tiempo sin encontrar una respuesta. Quisiera decirles que alcen la mano los que se identifican con cada una de esas, pero eso es una cuestión como muy personal, con la que usted se identifique, porque también quiero orar por los que se encuentran fatigados de luchar y perder las batallas y han preferido abandonar la guerra para no obtener la victoria.
Yo puedo decir que estoy en algunas de esas también. También quiero orar por los que han iniciado un año sin motivación alguna, sin ningún sueño por el cual trabajar y se sienten sin rumbo. Quiero orar por aquellos que se desenfocaron, dejaron de mirar a Dios y pusieron su mirada en las circunstancias. Quiero orar por los que dejaron que el temor ante el futuro los acobardara y renunciaron a la promesa. Quiero orar por aquellos que vienen por primera vez a este lugar, derrotados, frustrados, llenos de fracasos y que piensan que todo terminó. Esta es una oportunidad de volver a comenzar, porque hay una enseñanza, y esa enseñanza también es para el que viene por primera vez. Si viene usted pensando que no hay oportunidad de que las cosas cambien, hoy el Señor les dice a los que vienen por primera vez, si los hay, si hay una oportunidad, porque hubo un mediador de un nuevo pacto, Cristo Jesús, y en Él están las respuestas. Quiero leerles algo que me llamó mucho la atención, lo leía desde el año pasado, y está en Hebreos. Dice, me recordó una promesa que el Señor me dio para este año, para mí, para mi familia y pues para otros aspectos de mi vida, que está en Isaías 35, pero aquí en Hebreos 12 al 14 dice así: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y esto es como un resumen de lo que yo les he hablado. Ahí en ese capítulo de Hebreos 11 y también está Hebreos 12, habla de los héroes de la fe. Dice que por la fe conquistaron reinos, naciones. Fueron hombres que creyeron a Dios y conquistaron la promesa. Recibieron aún heredad, terrenos, tierra, y allá ellos establecieron una descendencia. Y hoy esa descendencia es el pueblo de Israel. Lo que no era posible para el hombre fue posible para Dios. Y hoy la volvemos a ver. Israel es otra vez un estado, es una nación poderosa, porque fue la promesa del Señor. Nunca se extinguiría esa nación. Y hoy está vigente. Dios cumple sus promesas. Él no es un hombre para mentir. Recuerden que la promesa nos da una senda para la conquista, que es necesario mirar de nuevo a Jesucristo. Dice que quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Qué bonito. Él vino con una promesa, ser el Salvador. Y es importante que hoy alcemos nuestros ojos. Y si alguien viene por primera vez, lo invito a que mire hacia lo alto, de donde proviene nuestra esperanza, nuestra ayuda. Acercarnos a Dios es una decisión que debe cambiar el rumbo de nuestros pasos. La palabra dice que el Señor corrige los pasos de los justos. Si hay algo que corregir este año para conquistar esa gran cosecha, hagámoslo. Dejemos que Dios enderezca esos pasos. Somos a veces negligentes cuando ya Dios nos ha hablado de tantas maneras, pero no lo queremos hacer. Es necesario renovar nuestras fuerzas en la presencia de Dios. Yo quiero que nos levantemos. No sé si usted se identificó con alguna de estas situaciones. Tal vez habría mucho que hablar, pero lo que les quiero decir es que recordar la promesa de Dios es volver a tomar vida. Me estaba pasando algo hace mucho rato, y es que me sentía muy cansado. Me fatigaba caminando 2 o 3 cuadras. Se me bajaba la presión, se me tapaba un oído, y era una situación bien molesta. En 2 ocasiones, y una de esas fue ahorita estando en Bogotá, el Señor me habló sobre el agua que surge en nuestro interior como una corriente para vida eterna.
pero me hizo entender que debía tomar agua. A propósito, traía mi frasquito y no lo puse acá, y necesito agua. Y comencé a tomar agua estando en Bogotá. No tomaba agua, no me gustaba, pero al comenzar a beber agua, más agua de lo normal, mi cuerpo comenzó a tomar nuevas fuerzas. Y saben, tal vez necesitamos beber de la presencia del Señor. Si alguno siente que está como un desierto, como un lugar seco, como dice en Isaías 35, alce sus manos y pida allá al cielo que el Señor renueve sus fuerzas. Que así como el agua física puede transformar y darnos vida, que así el Señor renueve las fuerzas de todos los que están cansados y debilitados. Hermanos, yo quiero decirles hoy, busquen la promesa y si la tienen, no desmayen, continúen, perseveren, superen la prueba, superen las dificultades, porque así como Jesús hizo todo en medio del sufrimiento, porque había una promesa de gozarse en la salvación, usted también tenga esa esperanza de que usted se va a gozar del cumplimiento de la promesa. Señor, hoy bendigo a cada uno de mis hermanos en este lugar. Dales nuevo aliento y nuevo ánimo, Señor, que tú seas esa agua para vida eterna.